Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa del doctor Avelino Porto. Un monólogo de Tato Bores escrito por Santiago Varela decía que la culpa era del otro y siempre la culpa terminaba siendo del otro. Una especialidad en Argentina que se ha conservado a lo largo de los años. Nunca tengo la culpa de nada, siempre busco a un culpable. El gobierno nacional ha refinado esta táctica de buscar culpables. Recuerden, al principio de la pandemia que no iba a llegar, según quien era entonces ministro de Salud, Ginés González García, que se curaba el coronavirus con un tecito caliente, según el presidente Alberto Fernández, pero después llegó. Y cuando llegó la culpa terminó siendo de los chetos de la ciudad de Buenos Aires. Así se los llamó, aquellos que volvían del exterior, como si ellos no viajaran. Bueno, después de los chetos de la ciudad de Buenos Aires, resultaron ser aquellos que salían a correr, que lo llamamos en inglés los runners, de Palermo, sobre todo del barrio de Palermo. Y después de esto, se indignan porque no conocemos cuáles son las negociaciones para obtener vacunas. Y en esta segunda ola hay que achacárselo a alguien de nuevo, es decir, hay que achacárselo al sistema de salud que se relajó. Y se relajó siempre por culpa de la oposición. Y aquí no es inclinar la balanza para un lado ni para el otro, sino hablar de oficialismo y oposición que han politizado este tema de las vacunas, la misma pandemia, en un año electoral. Bueno, desastre posterior a Semana Santa, culpa de Horacio Rodríguez Larreta, complicidad por esto de enviar a los chicos a las escuelas, lo cual no ha quedado demostrado que sea un factor de contagio. Pero aparece esta nueva variante, la variante Delta, y por el riesgo del ingreso de esta variante se suspenden los regresos del exterior. De 2.000 pasajeros por día baja a 600. Y hay más de 40 y tantos mil argentinos que están varados en el exterior y que no tienen certeza sobre su regreso al país, cómo entrar en el país, cómo volver a su casa. Ningún otro país del mundo, y no hablemos de Corea del Norte, que es el país más cerrado del mundo, pero ninguno estableció este tipo de cupos, cerró tanto su espacio aéreo, y se habla del cierre de fronteras, cuando sabemos perfectamente que las fronteras argentinas, las terrestres, son absolutamente porosas. Bueno, siempre es culpa del otro, siempre hay que achacárselo a alguien. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del empleo, vamos a ver si también es culpa del otro, y vamos a hablar de salud mental, a ver cómo estamos de la azotea, como quien dice. ¿Es culpa del otro? ¿Es culpa de nadie? Lo vemos después de los siguientes títulos. Y qué novedad, la pandemia ha hecho estragos en todos lados, esta es la realidad. Y no hablemos solo de la salud, no hablemos de la cantidad de muertos y contagios, no hablemos inclusive de las secuelas, sobre todo para la salud mental. Hablemos de la economía, el deterioro en la economía, en el mercado laboral, se nota y también tengo entendido que ha habido un cambio en el mercado laboral. Se lo vamos a preguntar a Jorge Colina, que es economista, es presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA. Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Ha notado un cambio importante en la economía y particularmente en el mercado laboral durante la pandemia? Sí, en el mercado laboral hubo un cambio sustancial. Llama la atención, por ejemplo, de que el nivel de actividad económica, según las estimaciones del INDEC, en el primer trimestre del 2021 estaría en similar nivel que el primer trimestre del 2020, o sea, antes de la pandemia. Por lo cual se diría, bueno, parecía que la actividad económica recuperó todo lo que perdió por la pandemia. Pero luego salen los datos del mercado laboral del INDEC. Y claro, entonces uno los combina con los que da el Ministerio de Trabajo,
y lo que surge es, bueno, el empleo asalariado registrado en empresas privadas cayó en 300.000, todavía se mantiene, digamos, 300.000 abajo que el nivel prepandemia. No es tanto, serían 5%, una caída del 5%. Luego se observa y lo que pasa con el empleo asalariado informal, o sea, los que no hacen aportes a la seguridad social. Y ahí lo que surge es que en lo peor de la pandemia, esto cayó en más de 1 millón de trabajadores se quedaron sin trabajo, que eran informales, asalariados informales, se quedaron sin trabajo ahí en abril, mayo, junio del año pasado. Y después empezaron a volver, pero no volvieron todos. Todavía hay 500.000 trabajadores informales que no volvieron al mercado de trabajo. Algunos posiblemente volvieron por el lado del cuentapropismo, ya que el cuentapropismo es lo único que aumentó hoy en el mercado de trabajo respecto de la situación prepandemia. Entonces, lo que tenemos en el mercado laboral es 300.000 puestos de trabajo formales asalariados menos y 500.000 asalariados informales menos también. Y aumentaron mucho los cuentapropistas. Hay 300.000 cuentapropistas más que el 2020. Entonces, esto lo que está alertando es que en una economía que está estancada, los únicos empleos que pueden crecer son los de por cuenta propia, porque en definitiva es la gente que sale a buscar el pan de cada día, digamos, con lo que pueda. ¿Es caro el empleo formal en Argentina? Es muy caro. En Argentina, digamos, tener un trabajador en blanco cuesta el 50% del salario del bolsillo del trabajador. Esto es importante porque uno cuando contrata a un trabajador le dice, bueno, ¿cuánto querés ganar? 50.000 pesos. Bueno, uno le pregunta al contador, ¿cuánto me va a costar poner en blanco? Y va a decir, mira, 45% te va a costar todo lo que es seguridad social. ANSES, la obra social y riesgo del trabajo. Y después tenés que sumarle 5 puntos más de los aportes sindicales, que son los aportes que fijan los convenios colectivos. Y eso hace 50%. Ahora, no termina ahí, porque cuando el trabajador los primeros 3 meses está a prueba. O sea que si no funciona, uno le puede decir, bueno, no funcionaste, te pago el mes y te puedo decir. Ahora, cuando empieza a acumular la antigüedad, pasa el tercer mes, o sea, llega el 4.º mes de antigüedad y empieza a acumular antigüedad, ya con 4 meses de antigüedad para cortar el vínculo laboral, la persona que lo empleó ya tiene que pagarle más de 2 salarios como indemnización. Y obviamente a medida que va subiendo antigüedad, si llega a tener 2 años de antigüedad, ya tiene que pagarle como 4 salarios de indemnización. Entonces, lo que los empleadores miran, fundamentalmente los más chicos, es que tener un trabajador en blanco es generar un pasivo que en algún momento se va a volver muy difícil de pagar. Ya cuando el trabajador acumula antigüedad por más de 5 años, y ya el empleador se tiene que saber de que tiene que tener un valor de 7, 8 salarios para pagarle al trabajador para no tener un problema con la justicia. Entonces, lo que hay que revisar en Argentina es esto, el alto costo que es tener un trabajador en blanco por las cargas sociales y el alto costo que significa terminar con el vínculo laboral. La pregunta es cómo se captan inversiones en estas circunstancias. Por eso no se captan. Obviamente las inversiones vienen cuando hay oportunidades de negocios, ¿no? Y no hay en Argentina oportunidades de negocios por el tema de la inflación, la inseguridad jurídica y el clima en general, digamos, en donde uno ve que los políticos, no solo los oficialistas, sino muchas veces los opositores también, no tienen mucha vocación por atraer empresas y inversiones. Son a veces más declamaciones que otra cosa. Y cuando uno ve también el comportamiento del sindicalismo, no es para, digamos, son agresivos con los empleadores. Entonces, eso, digamos, desalienta, digamos, la venida de inversiones, y lo que termina, lo que es el tiro de gracia, es cuando el inversor dice, bueno, supongamos que esto vaya a mejorar, y le preguntan a un abogado laboralista, bueno, ¿cómo son las reglas laborales? Bueno, ahí es donde dicen, mejor vayamos a Uruguay, nos instalemos allí, y a Chile, y vendamos desde ahí. Por más que haya restricciones a las importaciones en Argentina, va a ser menos complejo y más barato que producir en Argentina.
El país dejó de crecer en 2012, hace casi una década que no crece la economía. Sí, es así. A partir del 2012 hasta el 2017 era un serrucho. O sea, un año crecía, el otro caía. Crecía, caía, crecía, caía. Con la crisis cambiaria del 2018 ya cambió la tendencia totalmente y ya va cayendo abruptamente. 18 es negativo, 19 es negativo, 20 es negativo, 10% cayó. Y bueno, ahora se dice, bueno, el 21 va a ser positivo. Claro, porque el 20 cayó tanto que va a ser positivo. Pero no va a ser más alto que el 2019. Entonces la Argentina sigue cayendo, aun cuando el 21 se recupere respecto del 2020. Lo único que creció es la presión tributaria y el gasto público. Entonces me pregunto, ¿y cómo se sostiene esto? Es que cada vez se sostiene menos. Y cada vez, digamos, porque antes se le ponía impuestos a la producción. Se aumentaba ingresos brutos, se aumentaban las cargas sociales, se aumentaba los impuestos internos a los combustibles, cosas. Como no hay más producción, no hay más aumento de la producción, y bueno, entonces ahora fueron sobre el ahorro de la gente. Y entonces subieron el impuesto de los bienes personales. Cuando subió este gobierno, en el nombre de la solidaridad, dijo, bueno, aumentamos el impuesto de los bienes personales. Y ahora se paga un montón de bienes personales. Y luego se dijo, bueno, en el nombre de la solidaridad de nuevo, vamos a generar un aporte solidario, por única vez. Digo, hay gente de mucho dinero que se dice, bueno, pero, escucha una cosa, yo tengo mucho dinero, pero yo pagué impuestos a ganancias cuando hice ese dinero. Y luego pagué regularmente bienes personales. Y luego pagué el aumento de bienes personales, que ya está aumentado. Y ahora tengo que hacer un aporte solidario. Eso es lo que estamos observando, donde mucha gente ilustre ahí, jugadores de fútbol, gente muy conocida que tiene mucho dinero, que dicen, miren, me parece que ya esto es un abuso. Y ahora se está pensando en decir, bueno, ahora vamos a grabar los plazos fijos. Eso ya es casi como un tiro en los pies, porque hoy el Banco Central, para impedir, digamos, que la emisión monetaria se vuelque en el mercado y eso no traiga una mayor inflación, lo que hace es tomar plata prestada tomar plata prestada de los bancos, y los bancos, para tener esa plata, tienen que ofrecerle a la gente mantener el plazo fijo. Hoy los plazos fijos no rinden mucho, la tasa de interés es baja, está por debajo de la inflación. Así toda la gente mantiene el plazo fijo. O sea, el que tiene un plazo fijo le está haciendo un favor al Estado, porque le está permitiendo al Banco Central absorber pesos para que no se vuelquen al consumo y eso traiga más inflación. Y aún cuando está haciendo un favor, ahora el propio Estado está diciendo, le vamos a cobrar un impuesto por el plazo fijo. Si la gente se sale de los plazos fijos, va a haber un problema severo de inflación, porque significa que el Banco Central no va a poder capturar los pesos de más que tira o que tiró por el déficit fiscal. Entonces, eso también explicarle por ese lado. Jorge, ¿implícitamente se alienta la economía en negro? Sí, totalmente. Cuando los impuestos son tan agresivos, ese ya es un aliento al empleo en negro. Y luego con el tema de la ayuda asistencial, potencia, digamos, el incentivo a mantenerse en negro. Hicimos un cálculo una vez, había dado vueltas ahí por las redes, la copia de un telegrama de un trabajador de Tucumán que decía, que exigía al trabajador, al empleador, que lo despida y que registren la baja del vínculo laboral porque no le permitía cobrar planes sociales. No sabemos la veracidad de ese telegrama, pero una vez hicimos unos cálculos y la verdad que en el empleo formal, asalariado formal, una persona está ganando, la mitad de la gente más o menos, está obteniendo 45.000 pesos o menos. Y un informal obtiene 20.000. Lo que pasa es que el informal, por ser informal, le permiten entrar al plan social de esto de las cooperativas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que son 13.000. Y además tiene la tarjeta alimentaria. O sea que tienen 13.000 más 9 hace 22.000. Más 20 que obtendría el trabajo informal hace 42. La verdad que es casi igual que trabajar en blanco. De hecho, la persona que accede a planes informales, en general en el empleo en blanco va a ganar menos que 45.000. 45.000 es la mediana. Ellos ganan por debajo.
Por lo cual no es descabellado pensar que un trabajador informal con un plan social más la tarjeta alimentar gana más así que con un empleo en blanco. Claro, no hay aliento para ser asalariado, por un lado, pero también me pregunto, ¿y qué va a pasar con las jubilaciones? ¿En algún momento no va a alcanzar ni siquiera para eso? Y dentro de poco no va a alcanzar. El sistema jubilatorio se financia a la mitad con aportes salariales y la otra mitad ya se financia con impuestos generales. Se destina ahí el IVA, se destina el impuesto al cheque, impuesto a los combustibles. Y ahora es mitad y mitad porque el mercado laboral de Argentina es mitad y mitad. O sea, la mitad son los que hacen aportes y la otra mitad son los informales, que no hacen aportes. Ahora, en el 2019, cuando sube este gobierno, el déficit fiscal el déficit previsional era de 1,5 puntos del PBI. Y ahora con todo este descalabro que hubo con la pandemia, el déficit previsional está cerca de 4 puntos del PBI. Eso lo que lleva a pensar es que si la pauta del gobierno, es decir, queremos tener un déficit fiscal que no sea superior a 4% del PBI, va a tener que hacer un sobreajuste en el resto de los gastos por 4 puntos del PBI para compensar el déficit previsional. Entonces, el déficit previsional solo ya son 4 puntos del PBI. Si a eso más quieren tener subsidios a las tarifas, a la luz, al gas, suma eso también. Y entonces, es muy difícil pensar que podemos traer la estabilidad macroeconómica si no bajamos el déficit fiscal. Para bajar el déficit fiscal hay que bajar el déficit previsional. Y el sistema previsional se está quedando cada vez con menos ingresos. Es bien difícil pensar cómo vamos a ordenar el sistema previsional. ¿La pandemia es la causa o es la excusa? Es la excusa. La causa del sistema previsional es el desorden que tienen las reglas previsionales. No, digamos, por un lado están los regímenes especiales. Ciertos tipos de trabajadores, por una cuestión casi de privilegio, se jubilan antes o se jubilan con jubilaciones mucho mayores que la jubilación general. Por el otro lado, hay duplicaciones. En Argentina, digamos, bueno, se hicieron las moratorias, que fueron una distribución discrecional de jubilaciones. A todas las mujeres le dieron una jubilación. Y ahora lo que sucede es que hay un beneficio que se llama la pensión por sobrevivencia. Es decir, cuando muere un jubilado, el cónyuge recibe una pensión. En general, mueren primero los hombres que las mujeres. Entonces, hay muchas mujeres que tienen la moratoria y cuando muere el marido, reciben además la pensión por sobrevivencia. Y así esto va generando una doble cobertura que claro, uno desde el punto de vista de la gente, uno dice, bueno, está bueno que tenga 2 jubilaciones. Entonces, porque así le alcanza más. El tema es que no es sostenible en el sistema, porque ya hay 1,2 millones de personas que tienen 2 jubilaciones. Tienen una jubilación propia con la moratoria, que se la dieron con la moratoria, más la pensión del marido que falleció. En el mundo ya no sucede esto. En el mundo lo que se hace es decir, si la persona ya tiene un beneficio previsional, bueno, no tiene que recibir la pensión por el cónyuge. Hay gente que me dice, bueno, pero es que tan baja muchas jubilaciones que muchas veces la pensión por el cónyuge ayuda. Bueno, uno podría poner un tope diciendo, bueno, que se acumule hasta que sean 2 jubilaciones mínimas, pero no que se acumule indefinidamente, porque hay mujeres que tienen una moratoria, por ejemplo, y muere el marido que tiene una jubilación de 80.000 pesos. Entonces termina cobrando 80.000 pesos más la moratoria. Esas situaciones no se pueden sostener. Digamos, no son financieramente sostenibles y son éticamente insostenibles. Entonces, esa es la discusión que tenemos que dar en el sistema previsional. Es decir, hay que arreglar muchas reglas con sinceridad, con madurez, y no significa bajar las jubilaciones. Significa tratar de unir los beneficios previsionales a lo que fueron verdaderamente los esfuerzos durante la vida laboral. Realmente aquellos que no pudieron tener un empleo en blanco tenían un beneficio universal para todo aquel que no tenía aporte, pero
hay que ordenar. También hay jubilados que cobran la mínima y eso representa menos de la mitad de lo que se estima como canasta básica para un jubilado. Mira, si uno toma, se dice generalmente que el 60% de las jubilaciones son equivalentes a la mínima. El 75% son equivalentes a la mínima. Pero cuando uno empieza a desmenuzar eso, surge que 50 puntos porcentuales, el 75, son la mínima porque fueron otorgadas con las moratorias. Y las moratorias significaron una jubilación sin aportes. Entiendo que es bajo, la mínima es 21 mil pesos. Pero entendamos también que es una jubilación sin aportes. O sea, imaginémonos que a un niño, por la asignación universal por hijo, estamos dando 4.000. A la persona que no hizo aportes, le estamos dando 21.000, 5 veces más. Eso hay que sopesarlo en la balanza. Y luego el otro 25 puntos, pues dijimos 50 son mínimas porque son las moratorias, y los otros 25 tienen doble cobertura. Entonces, no es una mínima, tienen 2 mínimas por lo menos. Y algunos tienen más que 2 mínimas. Pero no hay que mirar solamente cuántos beneficios jubilatorios son la mínima, porque como hay tanta doble cobertura, más de 1 millón de personas, mucha gente que tiene una mínima, pero tiene otra jubilación también, pagada por la propia ANSES. El ANSES paga dos jubilaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que ordenar. Cuando habla del crecimiento del cuentapropismo, ¿de qué estamos hablando? ¿De emprendedores o estamos hablando del chico que sale con la bicicleta a repartir, a hacer el delivery, como quien dice? De esos dos. Y todo lo que hay en el medio. Una persona que puso un local para vender, un comercio, y luego el chico que agarra la bicicleta y sale a hacer los deliveries. Y el señor que tiene un taxi, el señor que alquila un taxi, el señor que tiene un remis, o alguien que tiene una camioneta y hace también transporte. Y entre los profesionales, aquellos que se dedican al ejercicio liberal de la profesión. Que esos son cuentapropistas más calificados, pero son la minoría. Luego también la otra minoría son los comerciantes más o menos que le van bien. La gran mayoría de los cuentapropistas, digamos el 75%, son informales. Son, digamos, figurativamente más el chico que está arriba de la bicicleta haciendo el delivery. Futuro incierto, diría yo. Sí, es muy incierto y es muy preocupante. Más que nada porque incluso la clase política me parece que no se da cuenta de la gravedad del problema. Yo creo que, digamos, ningún político se anima a decir la verdad, que es, si queremos recuperar el país, tenemos que ordenar su Estado. Y ordenar su Estado significa hacer sacrificio. Va a arreglar las reglas previsionales, ponerle un poco de racionalidad al tema de la ayuda asistencial, no dar a mansalva, hacer un sector público moderno en términos del empleo público, profesionalizarlo y que sea, digamos, solamente el necesario. Creo que la pandemia puso en evidencia que un montón de empleo público no es tan necesario porque no están trabajando y las cosas, digamos, no es que el Estado dejó de funcionar por eso. Entonces, hay que modernizar el Estado para que la economía pueda volver a crecer. Con este Estado que tenemos, que no solo que es muy deficitario, sino que además funciona muy mal, en términos de inseguridad, las escuelas no funcionan bien, va a ser muy difícil que salgamos. Y los políticos, cuando tienen las elecciones, lo único que prometen es felicidad. Conmigo las cosas van a andar bien y yo no voy a hacer ajustes, no se trata de hacer ajustes, se trata de hacerlo funcionar mejor el Estado, lo cual significa hacer que la gente, digamos, los servidores públicos trabajen más y mejor. Pero no se ve que los políticos asumen esta responsabilidad. Todos, oficialismo y oposición. Jorge, muy amable, muchísimas gracias. A ustedes. Pausa muy breve y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.
¿Cuántas cosas han cambiado desde el comienzo de la pandemia y obviamente durante la pandemia? 40% de los argentinos duermen menos por la situación económica, por la preocupación por el trabajo, por el estrés. A eso sumarle los confinamientos, la pérdida de seres queridos, cómo se sobrelleva todo esto, cómo se sobrelleva el duelo, la ansiedad provocada por la situación en sí. En fin, es como una nueva vida. Le vamos a preguntar al doctor Enrique de Rosa, que es médico psiquiatra y es psicoterapeuta. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. A ver, yo creo que el gran planteo es que ojalá estuviésemos hablando de un episodio, bueno, quienes nos dedicamos al área del estrés y el trauma psíquico, estamos acostumbrados a pensar en episodios únicos. Bueno, la Argentina, lamentables, las tragedias, los desastres de AMIA, los 11 o todo lo que uno puede imaginar. Y tienen esa característica que son un episodio que impacta en un momento, pero luego deja repercusiones. ¿Qué es lo diferencial en esto? Esto es un episodio que produce otro tipo de traumatización, en la cual la noxa, el impacto, es repetido, es constante, es de menor magnitud, pero empieza a impactar en un lugar mucho más peligroso, y es lo psicológico. ¿Por qué? Porque bueno, cuando suceden esas tragedias, por ejemplo, de las que hablábamos, Cromañón, si quiere, por ejemplo, hay algo concreto. Una persona falleció, un familiar, o fue herido, o estuvo viéndolo, pero lo que continúa es la memoria. Acá lo que está pasando es bastante similar a una especie de humedad insidiosa que va penetrando las bases de una estructura, y que esa estructura termina, bueno, como el caso de Miami ahora, termina por derrumbarse. Es un fenómeno que, lejos de ser tan evidente, es insidioso, progresivo, a veces inaparente, pero lo más peligroso es que se va normalizando. Y en esa normalización empiezan a aparecer una serie de síntomas primero, y de patologías y de consecuencias mucho más graves después. Doctor, si estuviéramos en consulta le diría, mire, estoy agotado. Sí, claro. Bueno, una de las cuestiones llamadas como cuadro en sí mismo, que se ven y muchísimo más, es la fatiga crónica, la fibromialgia, pero sobre todo el síntoma central de astenia, de cansancio. Esa astenia empieza en este caso por este aspecto psicológico repetido, pero por otra parte tanático, es decir, ligado a la muerte, que nosotros empezamos a vivir, a vivenciar desde el inicio un fenómeno de temor, expectativa de que esto terminara en 15 días, bueno, las famosas primeras cuarentenas, y después entramos en una desesperanza. En esa desesperanza, esto no va a terminar nunca. Va a venir la vacuna, pero nos va a salvar. Llega la vacuna y no pasa nada. ¿Qué va pasando? Y empiezan a bajar las defensas. Primero, el fenómeno del estrés o de la defensa es que aumenta el estado de ansiedad. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Que esa ansiedad cae paradójicamente. En realidad la gente sigue ansiosa, pero el gran problema es que la traumatización, lo que caen son las defensas. Entonces, el síntoma o el aspecto central es ese cansancio, esa astenia, ese agotamiento. ¿Cómo procesamos la muerte? A ver, esa es otra cuestión. Cuando uno sufre un duelo, la muerte de un familiar, hay diferentes formas. Una de ellas es por cuestiones hasta biológicas, cronológicas. En alguna medida uno puede estar preparado para la muerte de los padres o la muerte de una persona enferma. Empieza a no estar preparado para la repetición de la muerte, y otra vez
estamos no preparados para una especie de mensaje insidioso y constante en que nos hace patente algo que sabemos, pero que ocultamos porque necesitamos para vivir, no tenerlo constantemente presente, que es la muerte. Acá en la Argentina hemos hablado, en el mundo pasó, pero acá se insistió mucho todos los días la contabilización de muertos. Y ha sido muy terrible porque eso impide que se desarrolle un duelo. En el duelo algo tiene que terminar, algo tiene que cerrar para que yo pueda confrontarlo. Si no, voy a estar siempre elaborando, reelaborando, como si, vamos a poner un ejemplo, un duelo es un proceso casi digestivo de algo, ¿no? Y si yo estoy constantemente comiendo sin parar, inevitablemente no puedo procesar esa primera comida. Pero, a ver, en esto quisiera tener su opinión sobre los medios de comunicación. Todos los días vamos diciendo las cifras, la cantidad de muertos y la cantidad de contagios. Y ya lo hemos prácticamente naturalizado. Distinto es cuando sucede esto con un ser querido o con alguien cercano, con un vecino o el amigo de un amigo. Sí, claro, porque aparte, por un lado es eso, es un episodio único en alguna medida, o es un episodio esperable. O inclusive puede ser una desesperanza. Pasó en su momento acá en AMIA, está pasando en Miami en este momento, la gente desesperadamente está viendo que hay desaparecidos, pero al cabo de cierto tiempo sabe que esos desaparecidos van a ser muertos. En alguna medida, la mente, mal o bien, puede prepararse, puede elaborar ese duelo porque no están cayendo constantemente edificios. Ahora, acá, esto que ha pasado en los medios, en algunos medios en particular, esta repetición constantemente de instalar el miedo, que se dijo que se hacía eso para que la gente se volviera más responsable, obviamente eso se sabe que no ocurre así, en la psicología experimental inclusive se sabe que no ocurre así, produjo el efecto contrario. Usted recordará que en los primeros momentos, cuando se produjo cierta liberación, la gente salió imprudentemente. ¿Por qué? Y porque había una pulsión de vida frente a ese mensaje de muerte constantemente. Y esa pulsión de vida vuelve a ser, paradójicamente, una pulsión de muerte, porque vuelven a no protegerse. Entonces, en resumen, uno no puede elaborar un duelo si el duelo no comienza nunca, no termina el episodio que da origen al duelo en algún momento. Tiene que haber un corte para que la aguja siga girando. ¿Nos sentimos un poquito huérfanos, un poquito faltos de contención? En realidad nosotros estamos teniendo, hablando ya de las agujas de reloj, en realidad hemos tenido por parte de nuestros conductores políticos, mediáticos y hasta mucha gente que usó esto para volverse famosa en el campo médico, en aparecer, en realidad hemos tenido más padres al estilo Cronos que devora a sus hijos que otra cosa. En realidad hemos tenido todo lo contrario a la contención, hemos tenido la instalación del miedo y hasta repetirlo y hasta decir que el miedo era bueno y cualquiera que es padre o madre sabe que eso no es bueno. Uno puede apelar a la responsabilidad, tomemos ese ejemplo, de un hijo, pero sabe que infundirle miedo no es contenerlo en absoluto. No, sí, claro que estamos totalmente huérfanos. Y en gran parte la salida de esto, el proceso, por eso pasa a ser individual, en que cada uno se descubra a sí mismo que es huérfano, que no hay una cosa pública, una red pública que protege, no hay alguien que se ocupa de la salud de la gente, de la salud en el sentido amplio, sino que en algún sentido estamos solos. ¿Hay un miedo bueno y hay un miedo malo? No, el miedo es una emoción negativa per se, que si uno tenga cierto temor y se responsabilice, sí, son mecanismos defensivos, pero el miedo per se provoca actitudes eventualmente de huida, pero muy frecuentemente actitudes de parálisis o en muchos casos actitudes paradójicas, y eso es lo que se vive
en el mundo, el cuestionamiento sobre tratamientos, el cuestionamiento, el no creerle nada, algo que está pasando en los medios que han caído en cuanto a la credibilidad que tienen, tiene que ver con que ese miedo también se instaló y se volvió un boomerang porque el miedo no es una emoción que uno pueda sostener un tiempo. A ver, ¿cuál sería el miedo bueno? Que yo tenga miedo frente a escucho en un lugar un tiroteo o escucho una explosión y creo que va a haber o un fuego y huyo. Pero eso es una reacción de estrés. Más que de miedo, es una reacción inmediata. El miedo es una emoción que está instalada y que tiende más a paralizarnos. ¿Cuáles pueden ser las secuelas para la salud mental de esto? Las secuelas ya las estamos teniendo. En realidad, yo recuerdo hasta el momento en que decidí dejar de participar en medios, era al cabo de unas semanas, meses, las situaciones de enclaustramiento, de encierro injustificado y demás, iban a dar casi estadísticamente cuadros clínicos, y los tenemos desde el año pasado. Desde los leves, que pueden ser cuadros fóbicos, cuadros de obsesivos y demás, hasta graves, es decir, algo no medido, pero el incremento en la violencia fenomenal, el incremento de esa violencia dirigida hacia afuera, pero también dirigida hacia adentro, desde adicciones hasta cosas que con la terminación de la propia vida, ¿no? Leí un documento que habla del riesgo de salud mental vinculado a la ciudad y la necesidad de reencontrarnos con la naturaleza, sobre todo, bueno, para aplacar el estrés. Sí, en realidad al hablar de cosas que uno puede hacer por sí mismo, es tratar de salirse de esta sobreinformación. Y al tomar contacto con las cuestiones más elementales, como puede ser el propio cuerpo, moverse, pero sobre todo con cosas que no nos envían información de la manera tradicional, es decir, audiovisual, sino que sensorial, la naturaleza, al tomar contacto con emociones primarias, es muy, muy saludable. Realmente por algo está pasando en el mundo, no solamente en la Argentina. Ya leía el fenómeno que se está dando en Londres, pero en París particularmente, del éxodo de las ciudades. La gente está necesitando volver a tomar contacto con cosas más vitales, más básicas, y abandonar cuestiones que lo atan a la enfermedad, ¿no? En este tiempo, y sobre todo en el tiempo del confinamiento, nos hemos enterado del aumento de la violencia doméstica también. Sí, claro, sí, claro. Yo hasta hace un par de meses asesoré y fui asesor del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Yo presido una asociación que se llama la Asociación Argentina de Victimología. El tema de la victimización es un fenómeno muy complejo, amplio, obviamente atravesado por la violencia, y esa violencia que el sujeto vive sobre sí mismo la va a sacar de alguna manera, va a salir, va a buscar una vía de salida de múltiples maneras. Una obvia es, al estar todos encerrados en un mismo lugar, fue el aumento de la violencia doméstica. Déjeme comentarle algo que fue paradójico, que yo soy forense, las causas judiciales por violencia doméstica en las cuales el perpetrador, el violento, había tenido que ser obviamente alejado de su domicilio, y había lo que llamaban la perimetral, de golpe en un momento se lo volvió a enviar y se lo mantuvo dentro de mismos lugares. Entonces la víctima y el victimario volvían a estar juntos, y hubo un primer incremento de violencia doméstica muy grande. Y luego lo vemos en la calle. Cuando uno ve eso que sí se ve públicamente, la violencia que ve en la calle, la agresividad de la gente, tiene que darse cuenta que eso también incrementa en la violencia doméstica. La violencia doméstica no es solamente sobre las mujeres, sino que es muy frecuente hoy lo que estamos viendo sobre violencia en la infancia. Y eso, en el caso particular, es un tema que me preocupa mucho, porque se traduce en otro tipo de delitos mucho más graves que también han incrementado enormemente.
Doctor de Rosa, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Vamos a una pausa y volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar. Dos noticias relacionadas o no, en realidad. Bueno, una es la baja histórica del río Paraná, que preocupa y mucho. Y la otra tiene que ver con la hidrovía. Se ha hablado mucho en los últimos días de la hidrovía, se ha hablado mucho de la estatización de la hidrovía, que es la principal vía logística de las exportaciones argentinas. Y vamos a hablar de ambos temas con el ingeniero Gustavo Anschutz, que es director en gestión portuaria y vías navegables del ITBA y consultor internacional en puertos y vías navegables. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo le va? Muy bien. Acá estamos. La baja del río Paraná para despejar dudas es histórica. Nunca se ha visto algo así, por lo menos nuestra generación no lo había visto. Sí, no, bueno, el régimen hídrico del río Paraná y de los ríos en general tienen un régimen que es mensual de crecientes y bajantes, y tienen después, si uno lo mide anualmente, pues toda esa estadística hídrica que se viene llevando con las alturas hace que podamos afirmar que ya la bajante del año pasado era histórica y esta está superando esa. Bueno, es algo que es de la naturaleza, como se puede comprender, y que tenemos que agradecer que tenemos un sistema de gestión sustentable de dragado que permite que esto no tenga un impacto económico tan fuerte, porque la hidrovía, casualmente la diferencia entre un río y una hidrovía es esa, o sea, los ríos tienen la profundidad que tengan, y si tuvieran que navegar buques en esa profundidad sería muy diferente un año que otro, a veces un mes que otro, con pérdidas de carga importantes, y que traducirían eso en extra costos logísticos para todo nuestro país, ¿no? La baja del Paraná ¿tendrá impacto económico? Sí, va a tener un impacto importante porque casualmente el nivel de garantía de calado navegable que da la empresa concesionaria, que en el año 95 se concesionó, es un nivel respecto, es un cero, es un tema un poco técnico para explicarlo, pero el cero fue calculado de los niveles, un nivel promedio se fue calculado de 1970 a 1990. Si tomamos 1990, ahora las bajantes han sido más importantes, con lo cual esa es una de las cosas que habría que corregir en la concesión, pero bueno, hay una obligatoriedad de mantener respecto a ese cero que es dinámico en Rosario o en San Pedro, un nivel de 34 pies al cero para que buques de ultramar puedan navegar hasta Rosario, San Martín y sacar esas exportaciones que usted muy bien mencionó. ¿Esto se soluciona con el dragado? Esto se soluciona en parte con el dragado hasta un cierto nivel, porque cuando se hicieron las obras se hizo un estudio de factibilidad técnica, económica y ambiental.
ese estudio, que me tocó la suerte de dirigirlo como jefe de estudio y proyectos del concesionario Hidrovía, hasta el año 2005 estuve yo, luego tuve una actividad independiente. Pero ese estudio fue aprobado hasta 40 pies. O sea, lo máximo, un pie son 0,3 metros, así que lo máximo que se podría navegar en el sistema Hidrovía, Río de la Plata, la salida a océano, y hasta Timbúes, que es donde el río tiene esas posibilidades de ser navegado por ríos, por buques de ultramar, es 12 metros. Hoy en día tenemos 34 pies, que es 11 metros más o menos. Pero bueno, el dragado continuo y la garantía de calados es el gran éxito de este modelo de gestión de infraestructuras que Argentina y Uruguay han adoptado y que después otros países del mundo copiaron. En particular, como consultor de organismos multilaterales, BID, CAF, me han llamado después del 2005 a poder copiar este modelo tan exitoso para Brasil, para Perú, para Colombia, porque esto representa una gran calidad de servicio, donde los buques entonces no pierden, y al no perder los buques, no se transfiera la carga extra costos, ¿no? Esto ha permitido una inversión enorme en toda la zona portuaria, ha permitido plantar, por ejemplo, granos en lugares como Salta, que antes era inviable. O sea que el mayor impacto de esta obra ha sido mejorar las economías regionales casualmente lejanas de los puertos. Así que el impacto existe, es una obra que está muy bien mantenida y técnicamente desarrollada, y hay un impacto económico y social medido por mayor generación de empleo, por mayores inversiones en la zona y mayor zona productiva. Imagínense, antes de que hubiera este sistema, en el año 95, Argentina podía exportar por esta hidrovía solo 25, 30 millones de toneladas porque el calado era insuficiente e inseguro. 23 pies tenía, 24, a veces el canal Mitre. Ahora estamos arriba de los 100 millones de toneladas. ¿Cómo ve usted la no renovación de la concesión de la hidrovía o, en términos políticos prácticamente, la estatización? Bueno, yo me referí en una nota sobre ese tema. Primero hay que aclarar que la hidrovía, así como se lo estoy comentando, es un sistema multimodal logístico de transporte, no es un territorio. O sea, está hablando de soberanía con un concepto erróneo. Nadie va a expropiar el Paraná argentino. O sea, es simplemente una obra que está en concesión, donde hay un sistema. Con lo cual, decir que se va a estatizar es totalmente inviable porque no hay capacidad técnica. Nosotros en el año 1918, 1920, en Argentina tuvimos una empresa líder mundial del Estado Nacional que hizo todos los canales del Río de la Plata, la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias Livianas, ¿verdad? Pero desapareció esa empresa. O sea, no tenemos flota ni tenemos dragas. Por eso el Estado Nacional en el año 95 toma la decisión de concesionar, y eso fue muy positivo porque tenemos acá en el sector del Río de la Plata y la hidrovía argentina las 4 o 5 empresas más importantes del mundo, con lo cual estamos en un nivel excelente para renovar una concesión con una alta competencia y con total transparencia. O sea, yo sinceramente no entiendo cuando se refieren a estatizar. Yo creo que es por desconocimiento, ¿no? Y cuando hablan de soberanía, bueno, yo creo que también, o sea, en parte no. Fíjese que esta cuenca del Plata, hablando casualmente del sentido nacional, si uno tiene un sentido nacional, lo que va a querer es que se mejore el país, ¿no? De uno. Bueno, esta cuenca está compartida por 5 países: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Una cosa muy simple, voy a decir, para que la entiendan todos. Brasil
en la zona de Mato Grosso do Sul tiene muchísima soja y minerales. Bolivia, lo mismo. Paraguay, mucha soja Paraguay saca el 95% de su comercio vía la hidrovía. Todos esos países son hermanos y socios naturales de la Argentina, porque vienen con barcazas fluviales y necesitan buques en puertos argentinos o uruguayos para salir al mundo sus producciones, sus exportaciones. Con lo cual, supongamos que nosotros somos supernacionalistas, ¿no? O en extremo, y hablamos de la soberanía del río Paraná, y no dejo pasar a ninguna barcaza ni brasilera ni paraguaya de mí. ¿Quién pierde, digo yo? ¿Quién pierde más? Bueno, Argentina y claro, Uruguay. El 80% de las exportaciones argentinas pasan por ahí. Yo me manejo mi carga, pero hay un montón de carga, más de 30, 40 millones de toneladas, que son servicios portuarios que puede brindar Argentina y logísticos, ¿no?, a esos países. Y eso es generación de empleo para Argentina, es generación de riqueza que se distribuye en nuestro país. Y esos países, empresas de esos países van a pagar servicios en Argentina para hacer eso. Entonces, sinceramente, no tiene ningún asidero, ni lo de la soberanía, ni lo de estatizar. No. Yo estoy preocupado porque yo lo que creo que hay que mantener la ecuación económica financiera de la hidrovía, que fue muy sustentable. No es para defender al privado, esto es para defender a nuestro país. Nuestro país mantiene este sistema de 1000 kilómetros de vías navegables sin poner $1. El peaje es cobrado directamente. Eso le quería preguntar justamente. Es decir, Argentina cobra peaje por cada barco que pasa por ahí. Cada barco que pasa por ahí paga un peaje. El peaje está dividido en dos partes, uno al dragado y otro al balizamiento, porque buques menores, esto hay que decirlo porque no se está aplicando bien, los buques que son menores, de menos de 15 pies, ¿no?, de calado, no pagan dragado, obviamente, porque no lo necesitan, pero la fórmula lo tiene en cuenta, solamente pagan la señalización, que es tan importante porque les permite navegar de noche, 12 horas más de navegación. La fórmula, incluso la fórmula de peaje, no es por tonelada, es una fórmula que depende del tamaño del buque, con lo cual los buques más grandes pagan más, los buques más chicos pagan menos. Entonces, bueno, sinceramente hay una ecuación de bastante de equilibrio que permitió, por ejemplo, que en la crisis más grande que tuvimos, que yo recuerdo que es 2002, ahora creo que es esta la más grande, el Estado no tenga que ocuparse de que la vía navegable esté perfecta y se pudiera ocupar de otras cosas como salud o educación. ¿Qué hubiera pasado si en el 2002 el Estado hubiera tenido que poner dinero para esto? Porque si yo estatizo, ¿quién paga? Nosotros, todos. Si estatizo, pagaríamos nosotros todos. ¿Y de dónde sale ese dinero? Y además me pregunto si el Estado tiene la capacidad para manejar eso. El Estado tiene la capacidad para tener un muy buen órgano de control, que creo que hay que profesionalizarlo, que hay que potenciarlo. Hay muchas cosas a favor que se pueden hacer manejando la hidrovía, pero no para construir las obras. Entonces, yo haría una licitación internacional nuevamente, muy similar, con un pliego muy similar, mejorando algunos aspectos, como le digo, esto de la altura hídrica, de zonas de paso, cruces, de la logística, y tener un órgano de control que promueva, por ejemplo, el cabotaje nacional, que es muy importante promoverlo, que se necesita que haya más barcos argentinos. Pero eso lo puede hacer como órgano de control y administrador de este gran proyecto, no como constructor. Como constructor no tiene capacidad. Y dejarle que el Estado pague en vez de que cobre directamente a la empresa es medio inviable.
habría que estudiarlo, pero si no hay una garantía efectiva de pago, como puede ser un fideicomiso, como han hecho en Bahía Blanca, donde el puerto de Bahía Blanca paga un dragado de 110 kilómetros, y es un contrato el más importante después del de hidrovía, y esa empresa pública-privada, que es el consorcio de Bahía Blanca, lo paga con su propio fondo, pero garantiza el pago con un fideicomiso en Banco Nación, por lo cual, esto quiere decir que todo el dinero que entra por el sistema de hidrovía, por el peaje, va a la hidrovía. En el caso de Puerto de Blanca, todo el dinero que entra ahí no hay peaje, pero ese dinero lo pone el puerto porque lo usa para su propio mantenimiento. Entonces, primer punto, yo pienso que el tema de que cobre el Estado, habría que prever alguna seguridad jurídica para que, porque la empresa de dragado y señalización está permanentemente trabajando. Y ahora, cuando hay bajante, están reforzando flotas para rápidamente tomar profundidad. Es tremendo la actividad que necesita. No puede estar esperando un certificado que el Estado le vaya a pagar, que lo cobra a los 90 días. No se puede. Queda muy claro. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado claro. Claro que sí. Y llegamos a puerto. Nos reencontramos en la próxima. Chao.